Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la pequeña exposición que tengo para ustedes, donde vamos a estar viendo el tema de inhibidores de vegetales y promotores de latencia. Dentro de estos procesos vamos a encontrar dos hormonas principales que son las encargadas de llevarlo a cabo. Uno de ellos es la hormona etileno y el ácido abscísico. Bueno, aquí les presento el temario. Criterios de evaluación en esta unidad, que sería unidad número 3 y la unidad 4. El 50% consta del video, de la actividad experimental que ya les envié y de un examen donde vamos a ver conocimientos teóricos sobre el etileno y el ácido abscísico, que consiste en otro 50% para evaluar estas últimas unidades. Les dejo también los links de algunos videos con los cuales se pueden apoyar para comprender un poquito más el contenido. Y bueno, iniciamos. Pues cabe mencionar que la hormona etileno tiene una estructura química muy simple, ¿sí? Con actividad en forma gaseosa. No es líquida, no es sólida, el etileno es un gas y esta naturaleza le confiere características muy especiales. Bueno, ¿en qué etapa de su ciclo, del ciclo biológico se encuentran o se sintetiza el etileno? Pues prácticamente en todas las etapas del ciclo biológico de una planta, ¿sí? Y se produce a concentraciones muy bajas, desde la etapa de la germinación, pasando por la maduración, la senescencia, que ustedes saben que es una etapa ya donde muere casi el vegetal, o respuesta al estrés. El hecho que les mencionaba de que el etileno es un gas, y ahorita vamos a ver su estructura química, que es muy simple, le confiere que se difunda libremente por los espacios intercelulares dentro de la planta. No necesita ni de floema ni de xilema, o sea, por ser un gas va a atravesar las membranas celulares de una célula a otra sin ningún problema. Bueno, su descubrimiento rápidamente, pues el etileno ya fue usado desde antes en la antigua Egipto, en donde trataban a los higos con este gas para estimular su maduración. También en la antigua China se quemaba incienso en los locales y ese incienso liberaba etileno, lo cual incrementaba la madurez de las peras. En 1901, en Alemania, del Jubbock demuestra que el etileno era el componente activo del gas, que se empleaba en la iluminación del alumbrado. O sea, el alumbrado poseía iluminación por cierto gas, pero en ese gas estaba implicado el etileno y ellos veían que los árboles que estaban expuestos a esta luz sufrían la defoliación de hojas, ¿sí? Y bueno, pues ahí se dieron cuenta que el etileno causaba la defoliación y pues la senescencia en algunos órganos de los árboles. Este mismo científico después observó en plántulas de guisante de frijol que este gas ocasionaba la reducción de la elongación del tallo, o sea que si se exponía etileno exógeno, la elongación del tallo iba a ser menor y que se iba a engrosar el hipocotilo y el cambio de la orientación del desarrollo, esto durante la oscuridad. Prácticamente este punto es donde ustedes van a hacer su actividad experimental. A esto se le conoce como la triple respuesta, que vamos a ver más adelantito. Bueno, les muestro la estructura del etileno. Es una estructura muy simple, compuesta de 2 carbonos, 4 hidrógenos y un doble enlace. Su peso molecular es de 28. Es inflamable y se oxida fácilmente. Discúlpenme el ruido, tengo mucho ruido en mi casa. Y al momento de que se oxida nos forma lo que es el óxido de etileno. Entonces vean, la estructura es muy muy simple, ¿sí? Por eso es tan ligero y puede difundir. Ahora nos vamos a otro tema. ¿Cómo se biosintetiza el etileno o a partir de quién se sintetiza esta hormona? Pues algo muy importante es
que se necesita del aminoácido metionina. Aquí vemos la importancia de los aminoácidos. A partir del aminoácido metionina, se va a generar un compuesto que es el precursor del etileno, que es la S-adenosilmetionina, ¿sí? También están implicadas dos enzimas que catalizan esta reacción, que es la enzima ACS y la enzima ACO, ¿sí? La enzima ACS lo que hace es catalizar a la adenosilmetionina para formarnos el 1-aminociclopropilcarboxilato. Y enseguida de que tenemos este producto llega la enzima ACO y sintetiza esta reacción para producir ahora sí el etileno, ¿sí? Entonces son muy importantes estas dos enzimas. Cabe mencionar que la temperatura es un detonante para que la enzima se active. Es por eso que pues vemos que las frutas maduran más en ambientes con temperaturas altas. ¿Por qué? Porque la temperatura activa esta enzima y la enzima pues cataliza la reacción. Otra, la enzima ACO se activa muy fácilmente en la presencia de oxígeno. Entonces, cuando hay presencia de oxígeno se activa y nos forma el etileno. Por esto es que una de las tecnologías que se utiliza para inhibir el etileno en las frutas, y pues nosotros mismos lo podemos ver, si dejamos una manzana afuera rápido se madura, porque el etileno ayuda a la maduración. Más sin embargo, si lo ponemos, aquí me equivoqué, estoy hablando de temperatura, lo ponemos en el refrigerador, pues va a madurar más despacio. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo la enzima. Y las presencias de oxígeno, pues muchas veces se utiliza la tecnología de atmósferas modificadas o que se envasan al vacío para evitar el oxígeno y que el oxígeno no active esta enzima. Estas enzimas se producen dentro del citosol. Muy bien, bueno, ahora la inhibición del etileno. Por otra parte, el etileno también puede actuar negativamente en su biosíntesis, que es decir, cuando en un fruto o en, cualquier órgano la concentración de etileno llega a ser considerable, esta concentración se manda una señal que inhibe la actividad de la enzima ACO. Como se inhibe esta actividad, por lo tanto ya no hay producción de etileno, o sea, llega un tope. No sé si me entiendan, se produce etileno hasta cierta cantidad. Cuando se llega a esa cantidad, se manda una señal para que se suprima la acción de esta enzima y ya no se siga produciendo el etileno. Ahora nos vamos, mecanismos de acción del etileno. Bueno, una vez que ya está sintetizado el etileno en la célula, si se sintetizó fue por una señal, ¿verdad? O sea, se recibió una señal que se tenía que sintetizar el etileno. Ahora el etileno se sintetiza, pero tiene que llevar el mensaje al núcleo celular para que el núcleo celular envíe ahora la respuesta de acuerdo al mensaje que el etileno llevó. Y bueno, para esto el etileno tiene que pasar o difundir hacia la membrana. Tiene que difundir hacia la membrana celular, pero no va a pasar así tal cual, sino que tiene que ser recibido por un receptor. ¿Sí? Aquí tenemos el etileno que viene llegando, tenemos su receptor, que es un receptor ETR1. Entonces el etileno se une a su receptor, ¿sí? Y el receptor así ya, una vez que ya se activó mediante una fosforilación, se le pega un fósforo, se inicia una cascada de señalizaciones, ¿sí? Esta cascada de señalizaciones es todo esto que pasa aquí, que de aquí a acá, que luego sucede esto, que bueno, es un poco complejo. Se activó esa cascada de señalización hasta que llega ¿dónde? Al núcleo. El núcleo
expide entonces ahora, de acuerdo al mensaje, una respuesta, ¿sí? Y pues esto ocurre en cualquier órgano de la planta. Nos dice aquí que el oxígeno aumenta la afinidad del etileno por su receptor para desencadenar todas sus funciones y disminuidas por dióxido de carbono. Es decir, que si hay oxígeno, va a ayudar a que el etileno se pegue a su receptor y se lleve la cascada de señalización. Más sin embargo, si nosotros quitamos el oxígeno, el etileno ya no va a tener tanta afinidad por su receptor, por lo cual puede ser que ya no haya una respuesta. Esto nos ayudaría en la parte cuando queremos que nuestros frutos ya no maduren, ¿no? Que no maduren, inhibimos es la señal del etileno. O sea, sí se produce el etileno, pero no dejamos que se una al receptor para que produzca las demás funciones. Bueno, nos vamos a ir con las funciones. Una de las funciones, como les decía, estaba implicada en todos los ciclos biológicos de la planta, desde la germinación, desde esta etapa. ¿Cómo influye el etileno aquí? Dice que el etileno nos favorece la capacidad de germinación de las semillas de numerosas especies y se ha constatado un aumento de su síntesis durante la ruptura de las cubiertas, ¿sí? Vemos que hay una ruptura de las cubiertas para que emerja la radícula. Además también promueve la ruptura de la dormición de las semillas, un efecto que parece también estar mediado por las giberelinas y el ácido abscísico. Bueno, de manera general, el etileno en estos procesos puede ser la de promover el desarrollo de células y ayudando a generar la fuerza necesaria para la ruptura. Como vemos, los dos puntos que dije se hablaban sobre la ruptura de las semillas, entonces es como que el etileno es la fuerza para que esas semillas se rompan, ¿sí? Y se siga la germinación. Lo que les decía, otra función es en la respuesta triple, es lo que ustedes van a hacer. Miren, si nosotros exponemos a plántulas en crecimiento o en germinación a etileno exógeno, nos va a provocar la respuesta triple, que son tres cosas. Uno, aquí podemos ver en la fotografía plantas no tratadas con etileno, normales, y plantadas y tratadas con etileno exógeno. Entonces aquí lo que podemos ver es que hay una reducción de la elongación de su tallo, ¿sí? También vemos que hay una reducción en la raíz de esas plántulas y que se incrementa el desarrollo lateral. Entonces vemos que estas son más raquíticas, más delgadas su diámetro, y en estas son más anchas. Ustedes, eso es lo que quiero que observen en su práctica, ¿sí? Que cumpla, que ustedes al poner una manzana, una banana o alguna fruta que es climatérica, que sigue produciendo etileno después de su cosecha, ese gas va a intervenir en la germinación y pues son las variables que yo quiero que ustedes me midan, ¿sí? Y nos dice también que originan gancho plumular cerrado. Entonces estos ganchitos ustedes van a ver si están cerrados o están abiertos, en diferencia con las que son no tratadas con etileno o que es el control. Nos dice también que este tipo de estructuras se induce igualmente cuando el crecimiento de las plántulas es obstaculizado mecánicamente. O sea, que no pueden salir, no pueden emerger por algún obstáculo mecánico, lo que indica que el etileno también podría controlar la respuesta de estas plantas en dichas condiciones. Ahí estaríamos hablando de un estrés, ¿verdad? Donde el etileno también está implicado para ayudar a la planta a que emerja. La acción del etileno en este proceso está modulada por la luz. Es decir, se tiene que llevar esto en la oscuridad, por lo tanto su experimento pues tiene que ser totalmente en la oscuridad para que le salga bien. Y también por la síntesis de transporte de auxinas. Otra cosa es cuando las plantas entran en un estrés climático o biológico,
como inundaciones, sequías, bajada de temperaturas, heridas, ataque de patógenos. También se puede producir la inducción de formación de etileno en la planta, para pues defenderla, ¿no? Hay un efecto que causa cuando esto sucede, que es la epinastia. Lo que ocurre en la epinastia es que las hojas, la parte superior, crece demasiado a más velocidad que la parte inferior de la planta, por lo tanto hasta las hojas se agachan hacia abajo porque ellas son las que están creciendo más que el tallo. Entonces aquí vemos una foto. En otra función que tiene el etileno es en la senescencia de las hojas y en la abscisión de los órganos, ¿sí? Es el principal regulador de la abscisión, el etileno, ¿sí? Pero junto con el ácido abscísico. Nos dice aquí que el etileno parece ser el regulador primario del proceso de abscisión, con las auxinas actuando como represoras del mismo. O sea, aquí las auxinas juegan un papel importante porque van a ser represoras del etileno. Ahorita lo vamos a ver por qué. El etileno y el ácido abscísico estimulan la formación de la zona de abscisión, haciendo que las células produzcan enzimas que digieran la pared celular y caiga el órgano. Por ejemplo, tenemos la fase de mantenimiento de la hoja. Entonces, las auxinas, como sabemos, pues son las encargadas de la elongación celular y también parte de división celular, ¿verdad? Entonces, las auxinas previenen la producción de enzimas que digieran la zona de abscisión. Aquí tenemos la zona de abscisión. Entonces, con alta concentración de auxinas, pues no va a haber abscisión. Ahora nos vamos a la fase de abscisión. Cuando esta capa se separa de la hoja, ¿no? Y pues hace que la hoja caiga y por lo tanto pues se tiende a hacer amarillenta desde antes de que caiga porque ya disminuye la concentración de auxinas. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar para llegar a esta fase? El etileno, aquí vemos la hoja, la zona de abscisión, vemos que el etileno está actuando y las auxinas también, y están compitiendo, ¿sí? Las auxinas son represoras del etileno. Nos dice aquí que el etileno reduce el transporte de auxinas, o sea, se reduce el transporte, bloquea, por lo tanto, se promueve la senescencia. Mientras que las auxinas no llegan aquí, el etileno empieza a producir en sí, manda la señal a la célula de las plantas para que las células produzcan enzimas hidrolíticas que digieren la membrana y la pared celular de las células que están aquí, haciéndolas débiles y por lo tanto ocurre que se quiebra o la abscisión foliar. También es importante que conozcamos que en las flores la abscisión de los pétalos es inducida por el etileno, por lo tanto, igual es una abscisión de pétalos, pero vamos a ver más adelante cómo evitar que el etileno cause la defoliación de estos pétalos. Bueno, hemos llegado a la función de que el etileno promueve la madurez de los frutos y pues yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Nos dice que estimula la maduración de frutos, especialmente aquellos frutos que son climatéricos. Recuerden un poquito, ¿cuáles son los frutos climatéricos? Son aquellos que maduran después de la cosecha. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica del tiempo, comportamiento de productos climatéricos y no climatéricos de acuerdo a su tasa de respiración. De acuerdo al tiempo y su producción de dióxido de carbono que viene de la respiración. Vemos que todas las plantas tienen un desarrollo, un crecimiento y una maduración, en el caso de los frutos. Después de la maduración, pues viene lo que es la cosecha. Entonces, los frutos climatéricos vemos que aumenta la respiración drásticamente, ¿verdad? La producción de CO2 o respiración. Y también siguen
desprendiendo etileno, porque el etileno es el que ayuda a que madure. Entonces, alta tasa de respiración, alta tasa de liberación de etileno. Mientras que los frutos no climatéricos dice que son aquellos que no maduran después de la cosecha. No maduran después de la cosecha, ¿por qué? Porque tienen una baja tasa de respiración una vez que los cosechamos y pues producen o no producen ya etileno, que es el encargado de madurar. Ejemplos de frutos climatéricos tenemos al plátano y a los tomates, que vemos que una vez que se cosechan, después se maduran rapidísimo porque su tasa de respiración es alta. ¿Sí? A ellos sí los podemos cortar verdes, ¿por qué? Porque maduran después de la cosecha, mientras que los no climatéricos, como por ejemplo el limón, lo tenemos que cosechar cuando ya está maduro. Porque si los cosechamos cuando aún estén verdes, pues ya difícilmente van a madurar, porque no producen etileno. Y pues aquí hay ejemplos de no climatéricos como la aceituna, nana, arándano, berenjena, cacao, cereza, frambuesa, frutillas, granadas, las guindas, la lima, el limón, el lichi, etc. Y climatéricos, banana, ciruela, chirimoya, el durazno, el membrillo, la sandía, etcétera, etcétera. Aquí vemos diferentes niveles de producción de etileno en diferentes tipos de especies. Por ejemplo, las clases muy bajas que producen etileno menor a 0,1 partes por millón, pues están la alcachofa, la uva, el espárrago, el coliflor. Y las que producen demasiado etileno, mayor a 100 partes por millón, pues la chirimoya, el maracuyá, el zapote. Ustedes ven que súper rápido ya está súper maduro, porque produce gran cantidad de etileno. Frutos pues no climatéricos, como les decía, el limón, miren, produce 0,11 a 0,2 partes por millón de etileno. O sea, no tiene la suficiente fuerza para madurar así de rápido como un zapote, ¿verdad? Una chirimoya o una manzana. Y pues aquí están algunos otros. En esta diapositiva pues yo hago énfasis a lo que existen diferentes tipos de madurez: la madurez fisiológica, madurez o momento de cosecha, y la madurez comercial. Entonces por ahí pues les encargo que lean esta parte. No me voy a detener para que no se haga muy largo el video, pero pues ustedes revísenlo porque sí vendría en el examen. Bueno, pero ok, una vez ya que el etileno manda su mensaje al núcleo y el núcleo después manda la respuesta, en el caso de que si le llegó el mensaje de que hay que madurar al fruto, pues el núcleo va a mandar una respuesta. Bueno, ¿cuál es ese mecanismo? Ese mecanismo ocurre un nivel enzimático en la maduración de los frutos, ¿sí? Y pues la hormona etileno es la que inicia la maduración, es la responsable. Y bueno, pónganme mucha atención, aquí les voy a explicar qué es lo que sucede a nivel enzimático. Bueno, nosotros tenemos la fruta verde, ¿sí? En una fruta verde las condiciones físicas o los aspectos físicos son pues que tienen un color verde. ¿Quién causa el color verde? Pues la clorofila, ¿verdad? Químicamente la molécula de clorofila tiene una condición que es dura, su textura es dura. ¿Quién hace que en un fruto la textura sea dura? Pues estructuras grandes que son carbohidratos llamados pectina. Tienen sabores amargos. ¿Quiénes son los causantes de esos sabores amargos? Pues diferentes ácidos, ¿verdad? El ácido malónico, el ácido cítrico, etc. MEALI, una condición física, esto significa como una consistencia harinosa. Por ejemplo, cuando el plátano está verde y lo mordemos, lo saboreamos, está como muy harinoso, se te pega en la lengua, ¿verdad? ¿Quién es el que causa esta consistencia que se te pega en la lengua, que está harinosa? Pues el almidón. Hay muchas moléculas de almidón. Y muchas
frutas verdes están sin olor, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué ocurre? Vamos a madurar la fruta, pero bueno, una fruta madura debe de tener ya un color, pues a lo mejor rojo, ¿verdad? Entonces tenemos que desaparecer aquí al verde, que lo provoca la clorofila. Entonces lo que el núcleo hace es mandar enzimas hidrolasas que degraden la clorofila, ¿sí? Y que produzcan una molécula, un pigmento diferente, que son las antocianinas. Entonces degradamos a la clorofila, producimos antocianinas y ahora las antocianinas son de color rojo. Ahora, consistencia dura por culpa de la pectina. El núcleo manda que se sinteticen pectinasas. Y la pectinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues degradar la pectina. Ese carbohidrato, entonces la pectina es un carbohidrato, se degrada y nos quedamos sin pectinas. Por lo tanto, ahora su condición de ser dura pasa a ser blanda. Ahora, los sabores amargos causados por los ácidos, entonces se produce una enzima que es la quinasa, que degrada a estos ácidos, por lo tanto nos dan un sabor ya neutro. Ahora, la condición harinosa por el almidón, pues mandan una amilasa, una enzima amilasa que va a degradar el almidón a compuestos más pequeños como glucosa o fructosa. Entonces, por lo tanto, ahora el hecho de tener fructosa y glucosa a partir del almidón, por la degradación de amilasa, nos da un sabor azucarado, ¿sí? Ya dulce, porque antes no era dulce, y aparte ahora ya es jugoso. Y pues otra enzima que interviene es la hidrolasa, que ayuda a degradar ciertas moléculas químicas grandes, que estos nos van a producir olores, como los aldehídos cetonas, que son los compuestos químicos orgánicos que producen los olores y sabores. Aquí les dejo algunas preguntas, espero que se las contesten ustedes mismos, les ayuden para el examen. Bueno, ahora vamos a ver, se utilizará, aparte del etileno que utilizan las que liberan las plantas, existe etileno exógeno que se vende. Y ¿para qué se utiliza ese etileno exógeno? Vamos a ver primero la primera aplicación en los frutos que son climatéricos, ¿sí? Ok, dice que en los frutos climatéricos nos ayudan a estimular la maduración de cultivos hortofrutícolas cosechados en la madurez fisiológica. La madurez fisiológica es aquella madurez que adquiere el fruto donde ya tiene todos sus componentes listos, que una vez que ya llegue que ya está completamente desarrollado el fruto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el jitomate, ustedes saben que cuando el jitomate tiene buen precio, se corta hasta verde. Es un fruto climatérico. Esto quiere decir que si lo cortamos verde, después va a madurar por producción del etileno. Entonces, muchas veces se corta el jitomate verde porque tiene buen precio y se llevan a cámaras donde se les agrega etileno exógeno para que madure rápido y pues lo vendan y a buen precio. Esto dice que se aplica de forma gaseosa en cámaras de maduración, se absorbe fácil y es transportado al interior de la planta. Y pues no solamente en el jitomate, ¿sí? Ocurre en diferentes otros frutos también que ayudan a la maduración después de cosechar los verdes. Este producto se llama Eptefon, o etrel, viene en su forma líquida, pero pues se tiene que dispersar. Aquí vemos el efecto del etileno sobre la maduración del banano. Después de 7 días a 20 grados centígrados, pues vemos el control, y uno con tratamiento de etileno, pues que ya está
súper maduro. Ok, ahora, bueno, en mismos frutos climatéricos, ahora pues vimos que antes para madurar, acelerar la maduración mm, y liberábamos etileno exógeno, pero ahora también nos interesa inhibir el etileno propio o endógeno que producen los frutos. ¿Para qué? Para que no haya maduración. Y existen diferentes tecnologías inhibidores del etileno que nos ayudan a alargar la vida post cosecha para que no maduren tan rápido o que maduren ya hasta cuando el cliente los tenga en su casa. ¿Cuáles son? Pues son el uso de ciertos compuestos químicos ABG, que son la amino etoxibilglicina, que nos ayuda a mejorar, pues aparte la cuajada y la fructificación, disminuye la caída de flores y frutos recién cuajados, bloqueando la zona de abscisión y la señal del etileno. Bueno, en este caso, en esta tecnología, este producto nos dice que nos sirve para bloquear la zona de abscisión de la señal del etileno. Habíamos visto que el etileno ayudaba a que se generaran enzimas que degradaban la pared celular de las células y causaban la abscisión. Por ejemplo, en las flores, en los pétalos, en las rosas, se utiliza este tipo de tecnología para que no se defolíen los pétalos tan rápido, porque pues se sigue produciendo etileno. Existe otra tecnología que es la MCP, donde nos dice que esta es un gas que se aplica en ambientes cerrados y su mecanismo de acción es bloquear el receptor del etileno. ¿Qué quiere decir? Entonces, este gas se aplica, por ejemplo, aquí tenemos a las manzanas en su madurez fisiológica, se le aplica, entonces este gas, perdón, es que creo que andan aventando balazos aquí en mi pueblo. Entonces les decía, este compuesto químico bloquea el receptor del etileno. Entonces, no bloquea el etileno, bloquea su receptor, pero si bloquea su receptor, el etileno no puede pegarse a la célula y entrar al núcleo a dejar el mensaje. Por lo tanto, pues no se van a producir todas las enzimas de la maduración. Entonces, dice aquí, de manera que no deja que la molécula de etileno se acople al receptor y no se activan los genes dependientes de etileno en el núcleo. El agente de mantenimiento fresco 1-MCP para manzanas puede disminuir la intensidad respiratoria de las manzanas y retrasa muy bien la maduración y la senescencia de las manzanas. Entonces, se utiliza también mucho. Está el absorbente de etileno, ¿sí? Pues prácticamente como es un gas, se absorbe y pues ya no manda la señal al núcleo para que se generen pues todas las enzimas, ¿no? Está otro también que también se utiliza en las manzanas, léanlo por favor ahí. Y bueno, ahora pasamos, también se utilizará el etileno ahora en frutos no climatéricos. Habíamos dicho que los no climatéricos, una vez que se cortan, ya no siguen madurando. Dices, bueno, pues entonces, pues ya para qué se utiliza el etileno, ¿no? Pues sí se utiliza. Dice que genera cambios el etileno si se aplica exógenamente a los frutos no climatéricos como el limón o la naranja, genera cambios en el color en los cítricos. Dice, en el caso de los cítricos, al ser un producto no climatérico, la recolección de estos frutos se realiza en su fase de maduración idónea, ya que no siguen madurando una vez recolectados. Por estas circunstancias, los cítricos en su variedad temprana no siempre se recolectan con el color característico y es necesario un tratamiento con etileno. Muchas veces estos frutos no se recolectan
totalmente naranjitas o amarillos como nosotros nos gusta verlos, ¿verdad? Sino que pues entre verde y amarillo. Eso estéticamente, cuando vamos al mercado decimos, ay, está inmaduro, ay, no, vas a ver ácido, agrio, y no nos gusta, no lo tomamos. Pero si a estas frutas se le aplica el etileno, lo que hace el etileno es que, pues sí, entra al núcleo, el núcleo envía enzimas que lo que van a hacer es degradar a la clorofila verde y van a desvanecer su color verdoso, y pues hace que se vea el pigmento que está más abajo, que es el de las antocianinas, el de los flavonoides, etcétera, que nos dan los colores naranjas. Pero ya no va a madurar, es decir, no van a cambiar con su acidez, su dulzor, no, solamente degrada a la clorofila. Y también eso es utilizado, bueno, este proceso se llama desverdizado. También se aplica para producir los chiles secos anchos. ¿A partir de quién? De el chile poblano. Entonces, para degradar ese color verde, pues se le agrega etileno, se degrada y pues nos da una coloración diferente, más la deshidratación. Dejo por ahí algunas otras preguntitas para que las tomen en cuenta. Les voy a enviar 2 archivos PDF, 2 artículos pequeños muy interesantes acerca más de las atmósferas controladas que se utilizan para evitar la maduración. Entonces, el examen va a venir de esta exposición, de los 2 archivos que les voy a mandar y pues de su experimento. Si tienen alguna duda respecto al experimento, por favor pues de comentármelo. Pues fin de la exposición. Si tienen dudas o aclaraciones, me pueden hacerlos llegar los comentarios, pues claro. Que estén muy bien, hasta luego.